Nadie sabía cómo se llamaba, y a nadie le importaba. En la hacienda de los de Loza, la joven mestiza que cocinaba desde el amanecer hasta pasada la medianoche, era conocida solamente como la mulata muda. Tenía unos 20 años, ojos que no miraban a nadie directamente, y labios que jamás pronunciaban una palabra. Sus manos, sin embargo, hablaban a gritos, ágiles, sabias, heridas. Cada día soportaba gritos, empujones, y a veces algo peor. Esa mañana, como tantas otras, la señora Hortensia le arrojó una olla por un caldo que no estaba lo bastante caliente. La golpeó en la espalda con una vara y le gritó que ni los perros eran tan inútiles. La joven cayó de rodillas, pero no soltó ni un solo quejido. Su silencio desesperaba más que cualquier palabra. Lo que nadie notó fue que, al caer, un cordón se deslizó por su cuello, y colgando de él, cubierto por la tela vieja de su blusa, un medallón de plata rozó el suelo. Brilló brevemente con la luz que entraba por la ventana. Fue entonces que Lucrecia, la ama de llaves de más de 60 años, detuvo su paso. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en ese medallón. Lo tomó entre sus dedos temblorosos, apartando con cuidado la tela sucia que lo escondía. Al verlo por completo, palideció. «No, puede ser», susurró, dando un paso atrás, y antes de que alguien pudiera reaccionar, cayó al suelo, desmayada. La cocina se llenó de gritos, pero la joven no se movió. Solo bajó la cabeza, sintiendo cómo todos la miraban por primera vez. En su pecho, seguía colgado el medallón con un grabado apenas visible, una estrella de 8 puntas y un nombre. Lucía de la Vega, grabado en letras delicadas. Ninguno de los criados entendía lo que eso significaba, pero Lucrecia sí, porque ella misma había sostenido a la hija recién nacida del comandante español, don Fermín de la Vega, hacía 20 años. La niña que desapareció en un ataque nocturno y que todos creyeron muerta. La misma que, al parecer, había vivido entre ellos todo este tiempo, como esclava sin nombre. La conmoción en la hacienda creció como incendio en rastrojo. Lucrecia fue llevada en brazos a su cuarto, aún inconsciente, mientras la joven permanecía sentada en la esquina de la cocina, con la mirada clavada en el suelo y el medallón aún colgando de su cuello. Algunos criados cuchicheaban, otros la evitaban por miedo a que aquello fuera algún tipo de castigo divino. Pero al anochecer, cuando Lucrecia recobró el sentido, exigió verla. Con voz quebrada, pidió que llevaran a la muchacha a su habitación. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, la vieja mujer la miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Quién te dio ese medallón?», preguntó con un hilo de voz. La joven no respondió. Solo levantó la mirada por primera vez directa y señaló con lentitud su propio pecho. «¿Siempre lo has tenido?», insistió Lucrecia. La muchacha asintió. Entonces la anciana comenzó a llorar en silencio. Se levantó con dificultad, buscó entre sus cosas y sacó una caja de madera con bordes de bronce. Dentro había una carta amarillenta y un dibujo de una niña envuelta en mantas. El dibujo tenía la misma estrella de 8 puntas. «Tu madre lo mandó a nacer la noche antes de que nacieras. El comandante lo colgó con sus propias manos cuando te llevó al bautizo». La voz se le quebró. Luego, llegaron los bandidos. Mataron a la nodriza. Pensamos que tú habías muerto con ella. Pero número. Alguien debió haberte recogido, esconderte, venderte como si fueras. Se detuvo, incapaz de decirlo. La joven respiró hondo, y por primera vez en su vida, habló. Una sola palabra. Lucía. Lucrecia la abrazó con fuerza, como si se tratara de su propia nieta. ¿Sí? Lucía de la Vega. Tú eres la hija del comandante. El aire en la habitación pareció detenerse. Por fin tenía nombre, tenía origen, tenía historia. Pero cuando los rumores llegaron al despacho del nuevo comandante de la región, don Julián del Águila, primo lejano de los de la Vega y actual administrador de la hacienda, la historia no fue recibida con alegría. Ordenó que se la vigilara.
Dijo que debía confirmarse la verdad antes de causar alborotos, porque si aquella muchacha era quien decían, entonces tenía derecho no solo al apellido, sino a las tierras, al oro y al legado completo de la familia de la Vega. Y eso, para muchos, era simplemente inaceptable. Don Julián del Águila no era hombre de emociones. Había llegado al mando de la región con la reputación de ser frío, eficiente y ambicioso. Heredó la administración de la hacienda de la Vega por la línea materna, y aunque el linaje no le correspondía por sangre directa, lo había defendido como si fuera suyo. Al recibir el informe de que una sirvienta muda decía ser hija del difunto comandante, sonrió por primera vez en semanas, pero no de alivio, sino de amenaza. «Verifiquen el medallón», ordenó, «y averigüen quién empezó este rumor. Si alguien más afirma que esa muchacha es Lucía de la Vega sin pruebas, será considerado traidor a la corona». Mientras tanto, en la hacienda, Lucía permanecía en silencio, incluso tras haber dicho su nombre por primera vez. Lucrecia la protegía como a un milagro frágil, enseñándole a leer los documentos antiguos que aún conservaba en su baúl. La partida de nacimiento, la carta de su madre y, sobre todo, una nota firmada por el comandante de la Vega que decía: «A mi hija Lucía, mi sangre y mi luz, que este medallón la guíe si alguna vez se extravía en la oscuridad». Lucía acariciaba ese papel como quien toca una herida que aún arde. Recordaba los años de castigos, de manos ásperas que la arrastraban por los suelos, de noches sin fuego ni pan. ¿Cómo alguien con sangre noble podía haber vivido encadenada entre cenizas? La respuesta llegó una mañana cuando Lucrecia, temblando, le confesó que reconocía la cicatriz detrás de su oreja izquierda, una marca de nacimiento que solo tenía la hija del comandante. «Tu madre me lo mostró una vez, cuando eras bebé». «Entonces, ¿por qué nadie buscó?», susurró Lucía. Lucrecia bajó la mirada. «Porque don Julián nos dijo que tú habías muerto. Y enterró a una niña sin rostro, sin preguntas». Lucía sintió una punzada que no era rabia, sino determinación. Si alguien había enterrado su historia, ella la desenterraría con sus propias manos. Esa misma tarde pidió tinta, papel y un mensajero. Iba a escribirle directamente a la Real Audiencia, con la firma de su verdadero nombre, Lucía de la Vega. Pero no contaba con que don Julián ya había enviado a 2 hombres al galope hacia el norte, con la orden de hacer desaparecer a la sirvienta impostora, antes de que alguien importante llegara a escuchar su voz. El joven Simón, hijo del panadero, era conocido por su rapidez y discreción. Cuando Lucía le entregó la carta sellada con la cera vieja del baúl de su madre, él no hizo preguntas. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, y que aquella muchacha, siempre en silencio, ahora tenía un fuego en los ojos que nadie debía ignorar. Montó su caballo con fuerza y salió antes del amanecer, rumbo a la ciudad. Pero en el camino, 2 hombres vestidos como guardias reales lo detuvieron en un paso estrecho del bosque. «¿Llevas mensaje para la audiencia?», preguntó uno con voz grave. Simón dudó, pero recordó el temblor en los dedos de Lucía al entregarle el pergamino. «Solo pedidos de pan», respondió. No lo creyeron. Lo golpearon, lo registraron y encontraron la carta. Rompieron el sello sin vergüenza y, al leer la primera línea, se miraron alarmados. Uno sacó una daga. «Esto no debe llegar», dijo. Pero Simón, astuto como siempre, ya lo había previsto. La carta que llevaba era una copia. La verdadera estaba dentro de su bota, envuelta en tela y cera. Mientras fingía desmayarse, dejó que ellos quemaran el papel falso y se alejaran creyendo que su misión había terminado. Horas después, con la cara hinchada y los labios rotos, Simón llegó cojeando a la puerta de la Real Audiencia. Nadie entendía sus palabras. Pero cuando extendió la carta y un medallón idéntico al de Lucía, los jueces lo hicieron pasar. Mientras tanto, en la hacienda, don Julián celebraba con vino. «Se acabó el juego de la sirvienta», le dijo al mayordomo. «La audiencia nunca recibirá su mentira,
Pero esa misma noche, una paloma mensajera llegó con una nota al comandante. Carta entregada, medallón confirmado, testimonio aceptado, comitiva en camino. Don Julián palideció. Por primera vez en su carrera, el control se le escapaba entre los dedos. Lucía, por su parte, no dormía. Se sentaba en la cocina, rodeada por los sirvientes que ahora la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Lucrecia la tomó de la mano. «El pasado te persigue, niña», dijo, «pero esta vez tú lo estás alcanzando a él». A lo lejos, en la oscuridad, el silbido de una lechuza anunció el giro del destino. Lo que estaba enterrado, pronto saldría a la luz. El amanecer trajo consigo un silencio extraño a la hacienda. Los trabajadores no cantaban, los animales no emitían ruido, como si la tierra misma supiera que algo estaba por cambiar. Lucía estaba en el patio, escarbando con las uñas un pequeño surco en la tierra, como hacía de niña cuando deseaba desaparecer. De pronto, se escuchó el trote de caballos, el crujir de ruedas pesadas y el grito de un soldado. «Abra paso a la comitiva real». Los portones se abrieron con un chirrido largo y metálico, y una carreta adornada con insignias doradas entró, seguida por 6 jinetes con uniformes rojos. La audiencia había llegado. Don Julián bajó las escaleras apresuradamente, su rostro tenso bajo la peluca blanca. «¿Qué es esta invasión sin aviso?», exigió saber. El juez principal descendió del carruaje con paso lento pero seguro, y detrás de él, una mujer anciana con velo negro descendió también, apoyándose en un bastón de marfil. Era doña Estrella, la esposa del comandante. Nadie la había visto desde el incendio en el norte, hacía más de 20 años. Al ver a Lucía, se detuvo en seco. Se acercó sin una palabra, se quitó el guante y colocó su mano temblorosa sobre la mejilla de la joven. «Eres ella», susurró. «El mismo lunar junto al ojo, la misma piel canela, la misma mirada de tu padre». Lucía no entendía del todo, pero el corazón le golpeaba como si recordara lo que su mente no alcanzaba. El juez alzó la mano. «Hay indicios sólidos de que esta joven fue robada durante la insurrección de 1804 y entregada ilegalmente como esclava. El medallón y el testimonio coinciden». Don Julián intentó intervenir, pero una orden lo obligó a callar. «Hasta que se esclarezca la verdad, esta hacienda queda bajo custodia real», anunció el juez. Lucía fue escoltada hasta un cuarto limpio, con cama, espejo y tazón de agua perfumada. Era la primera vez en su vida que nadie la llamaba sirvienta al entrar. Lucrecia la abrazó en silencio y dejó algo sobre la mesa. El cuaderno de recetas de la antigua dueña, con una flor seca entre sus páginas. Afuera, los demás sirvientes espiaban entre los postigos. Algo imposible acababa de ocurrir. La muda que cocinaba para todos era heredera del comandante. El sol iluminó su rostro por primera vez sin polvo ni ceniza. Y Lucía, sentada al borde de la cama, supo que todo apenas comenzaba. Lucía despertó con el corazón desbordado, sin saber si la noche anterior había sido un sueño tejido por el cansancio o si realmente alguien la había llamado hija. La habitación olía a lavanda, y los muros, en vez de encerrar, parecían proteger. Frente a ella, sobre una mesita de madera, descansaba el medallón abierto. Dentro, un retrato en miniatura de una mujer con ojos tristes. Lucía lo tocó con los dedos aún adoloridos y sintió un calor extraño en el pecho. En la biblioteca, el juez desplegó documentos antiguos, registros de nacimientos, cartas extraviadas, hasta un acta de defunción escrita a mano, donde el nombre de Lucía aparecía tachado con tinta negra. Alguien te dio por muerta, Lucía, y alguien más se aseguró de que nunca recordaras quién eras, dijo el juez con voz grave. Doña Estrella entró con paso lento. Le extendió una bufanda tejida. Esto era tuyo. Lo tejiste con tus propias manos cuando tenías 4 años. Lo conservé todos estos años, porque nunca creí que estuvieras muerta. Lucía la tomó con cuidado.
como si una hebra mal tocada pudiera deshacer la historia. Su cuerpo recordaba lo que su mente no. El olor del perfume de su madre, el calor de ese hilo bajo sus dedos diminutos. Me llamaban basura en la cocina, murmuró. ¿Cómo puede ser que yo? Porque eras la amenaza más grande para quienes robaron esta hacienda, dijo el juez. Un alma noble vestida de servidumbre. Esa es la traición más antigua. Don Julián irrumpió con furia, golpeando la mesa. Todo esto es una farsa. Ella no tiene sangre española, es una impostora. Pero Lucía se puso de pie, lentamente. En sus ojos no había ira, solo verdad. Se desabrochó la manga izquierda y mostró una pequeña cicatriz en forma de media luna. Mi madre decía que esto era mi luna de nacimiento. En la pintura del comandante, él también la tiene. Sobre el hombro. El silencio fue absoluto. Doña Estrella sollozó sin esconderse y el juez cerró el libro con solemnidad. Este juicio ha terminado. Lucía de la Vega no es esclava, es la legítima heredera de esta tierra. Esa noche, los sirvientes encendieron velas en el patio, no como protesta, sino como homenaje. Y por primera vez en 20 años, la casa entera respiró. Lucía no pidió castigo, no pidió venganza, solo pidió ver el amanecer desde el balcón que una vez le estuvo prohibido. Al amanecer, Lucía salió al balcón con la bufanda enredada en los brazos y el cabello suelto al viento. Por debajo, el patio hervía en murmullos. Los peones la miraban desde la sombra, con una mezcla de respeto y temor. Durante años, la habían visto cargar sacos, callar insultos, limpiar la sangre de sus propios nudillos, y ahora ella era la dueña. Pero Lucía no se sentía superior, solo se sentía libre. Doña Estrella apareció a su lado con una taza de atole y una pregunta en los ojos. ¿Qué harás ahora, mi niña? Lucía sostuvo la taza entre las manos. Primero, romperé el silencio. Bajó las escaleras y cruzó el patio. Frente a los trabajadores alineados, respiró hondo. Durante años, me llamaron cosas que no soy. Me hicieron creer que nací para obedecer y no preguntar. Pero mi madre me enseñó algo antes de desaparecer, que nadie puede robar tu alma si tú no la entregas. Los trabajadores bajaron la mirada, muchos con lágrimas contenidas. Lucía continuó. No quiero que nadie más aquí sienta miedo al caminar por este suelo. Esta casa no será más una prisión disfrazada de hacienda. A partir de hoy, cada uno de ustedes es libre. Las palabras parecieron partir el aire como un rayo. Una mujer mayor soltó un grito ahogado. Un niño corrió a abrazar a su madre. Don Julián, oculto tras las columnas, apretó los dientes hasta sangrar. ¿Y qué haremos ahora, señora?, preguntó un hombre con manos curtidas. Lucía bajó del pequeño estrado. Aprenderemos. Convertiremos esta hacienda en un lugar donde se lea, se escuche, se hable, donde cada historia se respete. Doña Estrella asintió, y el juez, que había permanecido en la sombra, dio un paso al frente. Los registros han sido corregidos. Lucía es oficialmente la hija de Salvador de la Vega, y esta tierra es suya por derecho. Uno a uno, los trabajadores se acercaron. Algunos con lágrimas, otros con sonrisas tímidas. Nadie la llamó señora, todos la llamaron Lucía. Cuando el sol alcanzó el mediodía, Lucía volvió al cuarto donde había dormido por primera vez sin cadenas. Abrió el cajón y sacó el medallón. No lo colgó en su cuello. Lo colocó en la entrada, sobre una piedra tallada. Que el mundo supiera. La esclava había desaparecido. Solo quedaba una mujer con alma invicta. Esa noche, la hacienda entera ardía en luz, pero no por fuego. Por primera vez en décadas, se encendieron faroles en cada pasillo. Se abrieron puertas que siempre habían estado cerradas y se escuchaban risas suaves, como si el eco del sufrimiento comenzaran a disiparse. Lucía no dormía. Caminaba descalza por el corredor largo que daba al jardín, llevando en brazos a una niña que lloraba.
Era hija de una de las cocineras, recién nacida, y no dejaba de temblar. Lucía la acunaba con una dulzura que no recordaba haber recibido. Tal vez por eso le salía tan natural. Porque sabía lo que faltaba. Doña Estrella la encontró allí, bajo el cielo estrellado. ¿No vas a descansar, hija? Lucía negó con una sonrisa. No aún, hay tanto que hacer. He visto cuadernos empolvados, libros cerrados, bocas que jamás aprendieron a pronunciar su propio nombre. No puedo dormir sabiendo eso. Estrella se sentó a su lado. Hoy rompiste un ciclo, pero hay hombres que no olvidan el poder que perdieron. Lo sé, respondió Lucía acariciando la frente de la bebé. Por eso no me basta con liberar. Quiero preparar, enseñar. Que cuando vuelva la oscuridad, haya 1000 llamas encendidas. En ese instante, llegó el mensajero con un sobre lacrado. Era del virrey. Felicitaciones por el acto justo, reconocimiento oficial y una advertencia. Cuidado con la reacción de los hacendados vecinos. Lucía guardó la carta sin cambiar de expresión. Luego se levantó y llevó a la niña dormida a los brazos de su madre. Cuando regresó al patio, donde ahora descansaban bancos nuevos y pizarras recién clavadas, un anciano se le acercó. Era Isandro, el más viejo de los trabajadores, ciego de un ojo. «Señorita Lucía», dijo con voz temblorosa, «¿cree usted que a mis años todavía puedo aprender a leer?» Ella se agachó a su altura, tomó sus manos y dijo sin dudar, «A ti te enseñaremos primero, Isandro, porque fuiste el que más esperó». El anciano lloró en silencio y todos los que estaban alrededor lo acompañaron. Aquella noche no hubo campanas ni música, pero cada farol que quedó encendido fue un símbolo. La hacienda ya no pertenecía al comandante, ni siquiera a Lucía. Ahora era de quienes habían creído que nunca podrían tener algo propio. Llegó al amanecer, montado en un caballo negro y con el uniforme aún impecable a pesar de los años. El comandante Sebastián Aguirre no envió carta, no pidió permiso, no anunció su regreso. Simplemente apareció frente a la hacienda, donde ahora ondeaba una bandera blanca con el símbolo de un libro abierto. Los trabajadores se detuvieron al verlo, tensos, confundidos. Algunos dieron un paso atrás, otros se aferraron a los útiles que llevaban en brazos, como si temieran que les fueran arrebatados. Lucía lo vio desde la galería superior. Bajó sin prisa, sin miedo, acompañada por Estrella y 2 jóvenes que ahora enseñaban a leer. El comandante desmontó con paso firme, pero su mirada estaba nublada. No de rabia, de algo más cercano al desconcierto. «¿Qué es esto?», gruñó, señalando a los niños que corrían con cuadernos, al anciano que repasaba sílabas, a la niña que coloreaba un mapa en el suelo. «Esto es lo que tú nunca viste», respondió Lucía con voz clara. «Lo que estuvo aquí siempre, esperando que alguien creyera que valía». Sebastián la miró de arriba abajo. Su hija, lo sabía ahora. Tenía sus ojos, el lunar junto a la ceja izquierda. Pero también tenía algo que él había perdido. Compasión. «Tu madre me dijo que habías muerto. Y tú le creíste porque era más fácil que buscarme, porque un medallón no valía tanto como tu honor». «Ese medallón no prueba nada», gritó de repente, pero su voz se quebró al final. Lucía dio un paso más. «No vine a reclamar sangre. Vine a devolverle la dignidad a quienes tú marcaste como propiedad. No quiero tu nombre, ni tu herencia. Quiero que veas lo que pudo ser si hubieras amado en vez de mandar». El comandante dio un paso hacia ella, temblando. «¿Y si te dijera que quiero empezar de nuevo? Que quiero ayudarte». «No viniste a ayudar», dijo Estrella poniéndose junto a Lucía. «Viniste a recuperar poder. Pero aquí ya no mandan los apellidos, mandan los que enseñan, los que curan, los que siembran». Sebastián bajó la cabeza. No encontró más palabras. Dio media vuelta, montó de nuevo, y esta vez no como comandante, sino como un hombre que había llegado demasiado tarde. Cuando el sonido del caballo se perdió en la distancia, Lucía exhaló.
no por miedo, sino por la certeza de que no necesitaba más batallas, solo más bancas, más pizarras y más corazones valientes. La campana sonó al atardecer, no como alarma ni como llamado de misa, sino como símbolo de algo nuevo. Bajo el cielo encendido en tonos naranjas y violetas, decenas de mujeres, niños y ancianos se sentaron frente a la vieja hacienda que alguna vez había sido prisión de muchos. En el centro del patio, Lucía sostenía una pequeña caja de madera. La abrió lentamente y sacó el medallón de plata. No lo llevaba más al cuello. Lo había limpiado, pulido, pero no para guardarlo. Lo colocó en una vitrina simple, junto a una hoja escrita con puño firme. Para recordar que toda vida tiene nombre, y que ningún nombre nace esclavo. A su lado, Estrella sostenía una lista con los nombres de todos los que alguna vez habían servido sin sueldo, sin voz, sin derecho a soñar. Uno a uno los fue llamando, y uno a uno, cada hombre y mujer, cruzó el umbral de la casa, y colocó su huella sobre un mural de barro que Lucía había hecho construir. No era un gesto simbólico. Era un acto legal. Cada huella sería registrada como ciudadana libre, propietaria de su porción de tierra, de su casa, de su historia. Cuando llegó el turno de Jacinta, la anciana que primero la había reconocido, todos se pusieron de pie. Ella caminó lenta pero erguida. La primera vez que vi este medallón, pensé que era un castigo. Hoy entiendo que era una llave, dijo con voz quebrada. Gracias por no olvidarte de nosotras. Lucía la abrazó largo, como se abraza a una madre que se gana, no que se hereda. Luego se dirigió a todos. Mi sangre no me define, ni el apellido que no quise. Lo que me define es haber vivido como si cada golpe contara una historia, y haber elegido reescribirla. En ese instante, una niña se levantó desde el público. Tendría 8 años, el cabello en trenzas torcidas, los ojos grandes. ¿Y si yo también quiero escribir mi historia?, preguntó tímida. Lucía sonrió. Se agachó y le extendió un cuaderno en blanco. Entonces empieza con tu nombre, niña valiente. Porque aquí nunca más serás solo una más. A lo lejos, el sol descendía, pero nadie lo notaba. Todos miraban el muro de huellas, el medallón en la vitrina, y a la joven que, sin buscar venganza, les había dado algo mucho más poderoso, el derecho a existir. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras visto caer ese medallón, ¿habrías sabido quién era ella en realidad? Cuéntanos en los comentarios.